I am not here to knock going to college. If a young person has the opportunity to go and has the character and intelligence to take advantage of it, it's a good thing. But going to college is not the same as getting an education, though the two are often confused. A boy or a girl can go to college and get a degree, not much else. On the other hand, a boy or a girl in a shop, factory, or store can get an education without a degree if they make up their mind to it. They have to want to learn. They have to be willing to talk to those who are wiser than themselves, to be observing, to keep their ears and eyes open, and to set apart some time every day to read. They have to struggle harder than those who go to college. But if they are willing to make the effort, the struggle gives them power. They get their education from contact with the realities of life, and not just from books. John Dewey, el padre del pragmatismo educativo. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Fue un influyente filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense que estudió los sistemas educativos de México, China, Turquía, Japón y la Unión Soviética. Fue una figura clave del pragmatismo y pionero de la educación progresista. Concibió la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. Como filósofo, subrayó todo lo práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos de la vida diaria. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, John Dewey escribió La escuela y la sociedad en 1897, Mi credo pedagógico en 1899 y El niño y el programa escolar en 1902. Estas obras fueron escritas en un momento de profunda transformación para Estados Unidos, llamada la era progresista. Esta era se caracterizó por la búsqueda de mejores condiciones de vida y combatir la corrupción. En educación, esto se tradujo en el movimiento de la Escuela Nueva. Atravesó también la Revolución Industrial y la urbanización. Estados Unidos experimentaba un crecimiento masivo de fábricas y un desplazamiento de la población del campo a las ciudades. Dewey consideraba que el estilo de vida urbano e industrial había destruido las formas tradicionales de aprendizaje comunitario, como el hogar y el pequeño taller, lo que obligaba a las escuelas a asumir un nuevo rol social. Entre 1896 y 1904, Dewey dirigió la Escuela Laboratorio de la Universidad de Chicago. Su obra de 1902, El niño y el programa escolar, es el resultado de sus observaciones experimentales en esta escuela, donde buscaba aplicar el pragmatismo, aprender mediante la acción, para resolver el conflicto entre los intereses del niño y las exigencias del currículo. Datos biográficos. John Dewey, 20 de octubre de 1859 al 1 de junio de 1952. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859. Su infancia en Vermont, un estado de tradiciones democráticas arraigadas, influyó en su creencia de que la comunidad es la base de la sociedad. Su madre, Lucina Artemisia Rich, le inculcó un fuerte sentido de responsabilidad social, mientras que su padre, Archibald Dewey,
le mostró el valor del trabajo práctico y el comercio. Contexto histórico. Vivió la transición de una sociedad agrícola a una industrial, lo que lo llevó a pensar que la educación debía cambiar para adaptarse a este nuevo mundo tecnológico. Formación académica inicial. Ingreso temprano. John Dewey mostró una inteligencia precoz al ingresar a la Universidad de Vermont a los 15 años, graduándose en 1879 con menciones honoríficas. Durante este periodo, su mente comenzó a alejarse de los dogmas religiosos para buscar respuestas en la lógica. Descubrimientos intelectuales. En la universidad fue donde Dewey leyó por primera vez a Charles Darwin. El impacto fue total. La teoría de la evolución fue la pieza que le permitió ver al ser humano no como un espectador pasivo, sino como un organismo activo que debe utilizar su inteligencia para resolver problemas y adaptarse a un entorno que cambia constantemente. Por lo tanto, comenzó a percibir al ser humano como un organismo que debe adaptarse a su entorno a través de la inteligencia. El despertar filosófico. Bajo la guía de su mentor H.I.P. Torrey, comenzó a interesarse en la ética y en la psicología. Dewey empezó a desarrollar la idea de que la filosofía no debía ser un ejercicio de aislamiento, sino un método para analizar y resolver las crisis sociales y educativas de su tiempo. Especialización. Dewey realizó su doctorado en la Universidad Johns Hopkins, que en ese momento era la primera institución en los Estados Unidos enfocada totalmente en la investigación científica y el seminario académico avanzado. Psicología experimental. Complementó su visión filosófica estudiando con G. Stanley Hall, el pionero de la psicología infantil. Esto le dio una base científica sólida para argumentar que la educación debe respetar las etapas del desarrollo biológico y mental del niño, eliminando la enseñanza basada en las manifestaciones físicas o en la memoria vacía. Influencia de Hegel. Su mentor, George Sylvester Morris, lo formó en el idealismo hegeliano. Aunque años después Dewey se convertiría en el padre del pragmatismo, siempre conservó la visión de Hegel sobre la totalidad, es decir, la idea de que el individuo, la escuela y la sociedad están orgánicamente interconectados y no se pueden entender por separado. Dewey dijo alguna vez: la educación no es preparación para la vida, es la vida misma. Consolidación en la Universidad de Columbia, de 1904 a 1930, el filósofo de la democracia. Dewey se trasladó a Nueva York, a la Universidad de Columbia, donde su fama creció a nivel mundial. Durante sus 26 años de cátedra, sus clases se convirtieron en el punto de reunión de los intelectuales más importantes del siglo XX. Relación con el Teachers College. Desde esta posición, influyó en la formación de miles de docentes y directivos. Su mensaje era claro: la educación es el medio fundamental del progreso social y la reforma. No hay democracia real si las escuelas no son espacios democráticos donde se practique la libertad y la cooperación. Publicaciones clave. Escribió Democracia y Educación en 1916, donde sostiene que la comunicación es la esencia de la sociedad. También publicó Experiencia y Naturaleza en 1925, donde define que la verdad no es algo fijo, sino algo que se va descubriendo y se pone a prueba mediante la práctica diaria. El periodo en la Universidad de Chicago, de 1894 a 1904. Liderazgo académico. Fue nombrado director de los departamentos de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Esta posición le permitió integrar las tres áreas para crear una propuesta educativa coherente y revolucionaria, que desafiaba los métodos tradicionales europeos. Aportación pedagógica. Su tesis central fue que el niño no es una pizarra en blanco, sino un ser cargado de impulsos sociales, constructivos y expresivos. El rol de la educación es canalizar esos impulsos hacia el conocimiento útil a través de la experiencia directa. La escuela laboratorio.
The Lab School. En 1896 fundó este centro experimental junto a su esposa Alice Chipman. La escuela no tenía salones con filas de bancos fijos. Era un espacio de actividad constante. Los niños aprendían historia a través de la evolución de las herramientas y ciencias a través de la cocina y el cultivo, convirtiendo el aula en una comunidad en miniatura. El maestro de aula. Antes de su éxito académico, Dewey fue profesor de secundaria en Noel City, Pensilvania, y en pequeños pueblos de Vermont. Esta etapa fue su laboratorio de realidad, ya que observó que los alumnos perdían el interés porque los libros de texto estaban desconectados de su vida diaria. Se dio cuenta que el sistema escolar de su época mataba la curiosidad natural del estudiante al exigirle solo silencio y repetición. Primeros pasos universitarios. Tras obtener su grado de doctor, enseñó en la Universidad de Michigan, de 1884 a 1894. En este periodo, empezó a publicar sus primeros ensayos, donde defendía que la psicología debía aplicarse a la enseñanza. Comenzó a argumentar que el pensamiento surge de la acción, sentando las bases de lo que hoy es la psicopedagogía moderna. Dimensión internacional y viajes de asesoría. Dewey por el mundo. Al ser reconocido como el pedagogo más importante de su era, fue invitado por gobiernos postrevolucionarios para reconstruir sus sistemas educativos. Viajó a Japón, Turquía y la URSS, siempre analizando cómo la educación podía liberar a los pueblos. Japón y China, de 1919 a 1921. En China fue recibido como un héroe. Dio más de 200 conferencias y sus ideas de aprendizaje activo ayudaron a modernizar el pensamiento de los intelectuales chinos que buscaban salir del sistema imperial tradicional. El vínculo con México, 1926. Dewey visitó México tras la Revolución y quedó profundamente impresionado por las misiones culturales. Escribió que en las escuelas rurales mexicanas se estaba viviendo el espíritu de su filosofía. Una educación que no solo enseña a leer, sino que enseña a la comunidad a mejorar sus tierras, su higiene y su organización social. Llamó a México el ejemplo más puro de la escuela de la acción. Productividad inalcanzable. Dewey trabajó hasta el último día de su vida. Al morir a los 92 años, dejó una obra monumental de 40 libros y más de 700 artículos. Fue un activista incansable que defendió el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores y la libertad de cátedra ante cualquier dictadura. Conclusión. Su legado es el cambio de paradigma más grande en la historia de la enseñanza. Pasar del modelo del maestro como autoridad absoluta al modelo del estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Hoy, cada proyecto escolar, cada debate en clase y cada práctica de campo es un homenaje vivo al pensamiento de John Dewey. Las características de su teoría pedagógica era la vinculación con la vida real. Esta se traduce como las actividades conectadas con situaciones reales, lo que aumenta la motivación y la relevancia de lo aprendido. La participación activa, donde el estudiante no es un receptor pasivo, y el conocimiento se va construyendo a la hora de experimentar y manipular las cosas. La experiencia práctica, basada en la interacción directa con el objeto de estudio, utilizando los sentidos y el movimiento, tocando, pesando y construyendo. Se aprende del error, fomentando un entorno donde el fracaso o el error son vistos como parte del proceso de aprendizaje, lo que permite la mejora continua. El aprendizaje experiencial, que surge de la acción y la reflexión sobre la misma. La interacción con el medio ambiente es parte fundamental de su teoría, ya que el aprendizaje se da a través de las interacciones con el mundo que nos rodea, el entorno físico, contextos sociales y culturales. De esta manera, el estudiante desarrolla una comprensión más profunda. La continuidad y experiencia. Cada experiencia se basa en las anteriores.
e influyen en las futuras. Por lo cual en la educación debe ser un proceso continuo donde cada experiencia de aprendizaje se conecta con la anterior y de tal modo se enriquece con ella. Por último, el pensamiento crítico, donde se deben dedicar tiempos de reflexión sobre sus experiencias, el cual implica un pensamiento crítico y les ayuda a comprender mejor lo aprendido y profundizar en su conocimiento. Propuesta educativa. Educación como experiencia. Para Dewey, la educación no debe basarse en la simple transmisión de información, sino en la experiencia. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante interactúa con su entorno, reflexiona y le da sentido a lo que vive. Así, el conocimiento deja de ser visto como algo abstracto y se convierte en algo significativo y útil para la vida cotidiana. La escuela como espacio democrático. Dewey concibe la escuela como una pequeña sociedad donde se practican los valores democráticos. En este espacio, los estudiantes aprenden a convivir, a dialogar, a respetar opiniones y a tomar decisiones de forma colectiva. De esta manera, la educación no solo forma individuos, sino ciudadanos responsables y participativos. Aprender haciendo. El principio aprender haciendo es fundamental en su propuesta. Dewey sostiene que los estudiantes comprenden mejor cuando participan activamente en su aprendizaje, mediante actividades prácticas, experimentos y resolución de problemas. Este enfoque rompe con la memorización pasiva y fomenta un aprendizaje más profundo y duradero. El aprendizaje experiencial. Aprender haciendo. El aprendizaje del alumno se da mejor mediante actividades prácticas, en vez de solo recibir información pasivamente. Deben participar activamente durante este aprendizaje, desarrollar la experiencia directa y la reflexión del mundo real. ¿Cómo es que las obras de John Dewey aportaron a la formación del pedagogo? La educación actual fundamenta su base en las ideas pedagógicas propuestas por Dewey. Esta se basa parcialmente en que ha de ser el alumno quien debe experimentar y descubrir el mundo de forma autónoma, es decir, por sí mismo. Todo ello a la vez que será el docente quien lo debe guiar. Asimismo, tendrá que diseñar actividades donde el estudiante podrá participar activamente. Las evaluaciones de cada uno de los alumnos tendrán que ser distintas. Con este cambio, a los alumnos se les medirá su progreso por medio de lo que pueden realizar acorde a sus capacidades motoras e intelectuales, y no por la simple retención de información. El alumno debe demostrar sus capacidades no solo memorizando conocimientos o expresando información sin aprender o sin servirles de nada. Las evaluaciones consistían en que se tenía que estar en constante observación del comportamiento individual y social de los niños en reuniones familiares, ya que este conocimiento también se adquiere fuera del aula y no se les realizaba exámenes ni se les ponía una calificación puntuada como se solía realizar de manera tradicional. Dentro de las obras de John Dewey se afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que la tarea del docente debe ser cumplir en generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de experimentación. Asimismo, el maestro también tendrá que conectar los contenidos del currículum con los intereses de los alumnos. También decía que el conocimiento no puede ser impuesto desde afuera o transmitido de forma repetitiva, dado que esto solo confunde al alumnado y pierde la capacidad de comprender los procesos que permitieron la construcción del conocimiento. La educación debe responder a las necesidades de la comunidad y preparar a los estudiantes en la vida social. Los docentes realizarán una tarea extremadamente difícil que será reincorporar los temas de estudio en la experiencia. Los temas, al igual que todo conocimiento humano, son el gran esfuerzo del hombre por resolver los problemas que su experiencia les plantea. Por ello, maestros, a ustedes les corresponde conseguir que todos los días existan las condiciones que estimulen y desarrollen las facultades activas de sus alumnos. Cada niño ha de realizar su propio destino,
tal como se resuelve a ustedes en los tesoros de las ciencias, el arte y la industria. El diálogo no agota la experiencia cuando ésta se hace común, ni aquel cesa entonces, sino que la comunicación es dialéctica y reconstruye la experiencia, es decir, la inquieta, la motiva a renovarse. Por ello, el maestro debe obrar de tal manera que aumente el significado de la experiencia presente. Su obra, Democracia y Educación, en 1916, aporta al pedagogo herramientas para fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas reales y el aprendizaje experiencial sobre la memorización pasiva. Escuela y Sociedad, de 1899, senta las bases del movimiento de la Escuela Nueva o Escuela Progresista. Desafía directamente los métodos tradicionales de enseñanza basados en la memorización y la pasividad. Experiencia y Educación, de 1938, tuvo un impacto profundo al redefinir y equilibrar la educación progresista. Más que un simple manifiesto, funcionó como una revisión crítica de sus propias ideas previas, buscando solucionar las ambigüedades de la escuela activa y evitando los extremos de la enseñanza tradicional. Reflexión sobre la importancia de John Dewey para la historia de la educación. John Dewey fue un personaje fundamental que revolucionó la forma de visualizar la educación en una época donde la rigidez educativa era muy notoria. John Dewey fue una persona que se involucró directamente en los espacios educativos y gracias a ello pudo entender las necesidades del campo, sus deficiencias, sus fortalezas y las áreas de oportunidad. Su labor no fue meramente técnica, aunque sí bastante enriquecedora si nos referimos a su contenido, sino que aplicó todos y cada uno de los conocimientos que proponía en espacios relevantes de su realidad, demostrando así que el pragmatismo educativo era algo aplicable y algo que podía rendir grandes frutos considerando toda su trayectoria profesional. Este personaje queda marcado en la historia de la educación como uno de los mayores exponentes revolucionarios de la ideología educativa, donde prioriza una educación cercana a la vida real, que valore las experiencias del niño y que a través de la práctica se pueda comprender el conocimiento de forma profunda. En un campo educativo donde todo se sentía asfixiante y oscuro, Dewey llegó con un gran farol a iluminar el campo educativo, priorizando la práctica como elemento que entrelaza el conocimiento teórico con la vida personal de cada uno de los sujetos. Sus obras, sus espacios institucionales, sus misiones globales y su legado actual solo son el reflejo de la gran disciplina con la que rigió su vida. La historia de la educación pudo dar un giro de 180 grados gracias a las nuevas perspectivas e ideas que Dewey aplicaba y planteaba, dejando un gran legado hasta la actualidad. Muchas gracias por su atención.